Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Buenas Kai, noches, ¿cómo doctora estás? Adriana. Muy bien, muchas gracias. Aquí, bueno. Perfecto, pues en esta ocasión se va a quedar Garcini coordinando la sesión, tal cual lo dijo Uriel. Vamos a dar 5 minutos, o sea, iniciamos 7:05 en punto la sesión. Garcini va a dar acceso a los participantes, ya quitamos todos los permisos, entonces nada más se va a habilitar el chat al final de la sesión cuando usted termine. Se habilita el chat, se leen 5 preguntas y se pasa el de asistencia por cuestiones de tiempo y también por respeto al tiempo a los alumnos. De ahí en fuera, pues todo queda exactamente igual. Damos una pequeña introducción. Garcini va a leer su semblanza y damos inicio a la ponencia. ¿Está de acuerdo? Completamente. Muchas gracias, Kai. Excelente. Pues me voy a quedar de soporte en caso de que pues, se requiera algún cambio o que pase algo. Ujú. Cualquier cosa que se les vaya el internet o lo que sea, pues me quedo por acá. Y pues ya, sería todo de mi parte. Muchísimo éxito a ambos y nada, mucho éxito. Gracias. Gracias, Kai. ¿Y tú eres estudiante, o eres diplomante y ya egresaste? ¿Qué onda? En lo que empezamos. Yo soy estudiante de nutrición, ahorita estoy voy a terminar el sexto semestre. Muy bien. Bueno, pues también ahí me das mi retro de mi actualización de FODMAP porque cambió mucho de cuando yo le estudié, este, como médico y como bariatra, sí cambió. Sí, Entonces, una vez me tocó hacer un plan nutricional de FODMAP, es muy ajá, complicado, se me hizo a mí muy complicado. es un relajo. Sí, sí, completamente. Creo que, de hecho, para las frutas, creo que las tenían que cocer, ¿no? No las pueden comer así directamente, por lo que tengo entendido. Eh, Son muy poquitas las que se pueden manejar así, más bien se quitan por un promedio de 4, 6. Hay literatura que refiere que hasta 8 semanas. Luego haces una reintroducción promedio 4, 8 semanas. Vas como metiendo poco a poco alimentos, ves esa tolerancia y luego ya va personalizado qué de plano se fue y qué se queda. Es como las 3 etapas en las que se divide, pero es un relajo porque luego los pacientes no tienen orden. O sea, en la vida real así pasa. Sí, sí, me imagino. Pero sí, ese, nunca se me olvida, ese y el plan que hice para un paciente renal, esos dos han sido los que nunca se me van a olvidar. Yo a ese sí mejor los derivo. Tengo una profesora que es nutrióloga renal y ahí sí mejor los derivo porque eso sí no es mi expertise. Sí, creo que ambos son, bueno, para mi gusto o para mi parecer son las dos más complicadas, yo creo. Paciente con cáncer también es complejo, Sí, también. pero sí el peor es el renal. Por eso digo, no, no te quiero, o sea, bien hecho, sí hay regresiones y mejoran la función renal, bien hecho, Ujú. pero si no lo haces bien, Sí, no, para nada es complicado. sí. Y, Sí, pues gracias por compartir. sí, no, no, no es nada. Vamos a dar inicio, ¿vale? Va, voy a dar acceso a Mucha suerte, doctora. Gracias. Mucho éxito. Gracias, Kai. Hola, pues muy buenas tardes, noches, según donde se encuentren. Bienvenidos a un día más de sesiones académicas, esta vez
un miércoles de sesión académica y tenemos un tema muy, muy interesante, un poquito más del lado de nutrición y es la dieta FODMAP y síndrome de intestino irritable. En lo personal, un tema bastante, bastante complicado. Qué mejor que una experta como la doctora Adriana Ortega Álvarez que nos va a venir a hablar de ello. Así que antes de empezar, me va a permitir leer un pequeño resumen de su semblanza. La doctora Adriana es médico cirujano por la UNAM, médico bariatra, imparte consulta médico-nutricional especializada en nutrición clínica, deportiva y dieta cetogénica, además de hacer desarrollo de planes personalizados para el control de peso, de peso en enfermedades metabólicas y optimización de la microbiota. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora. Le dejamos el espacio y estamos listos para aprender de usted. Muchísimas gracias, pues muy agradecida por el espacio en MedScientific y por estar aquí conmigo en miércoles en un tema bastante interesante, pero también muy común, porque ¿quién no ha experimentado alguna vez en su vida de medio colitis? Que normalmente es como le llamamos al síndrome de intestino irritable. Sí pueden ver mi siguiente diapositiva, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok, muy bien. Pues, ¿qué vamos a ver el día de hoy? La definición, epidemiología, fisiopatología del síndrome de intestino irritable, criterios diagnósticos, factores de riesgo, el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico y aplicaciones de la dieta FODMAP, que es parte del tratamiento. En cuanto a la definición del síndrome de intestino irritable, es un trastorno funcional crónico e incapacitante que generalmente es recurrente y es caracterizado principalmente por dolor y muchas veces por distensión abdominal y con cambios en el patrón evacuatorio. Es decir, que en ocasiones tenemos nuestras heces o estreñimiento o diarrea. El diagnóstico se establece principalmente por clínica. Vamos a ver algunos detallitos de auxiliares diagnósticos y qué pasa con ellos. Se presenta aproximadamente en el 10% de la población mundial promedio. Es considerado el síndrome gastrointestinal más prevalente en el mundo, pero la prevalencia va a presentarse dependiendo de qué tipo de población está. Por ejemplo, los pacientes asiáticos, un promedio de 7%. Sin embargo, los pacientes de Sudamérica, que puede presentarse incluso hasta un 21% respectivamente, y disminuye conforme va progresando la edad. Es más predominante en adolescentes y adultos jóvenes, con una mayor prevalencia en mujeres que hombres en una relación 2:1. La fisiopatología es parcialmente comprendida, dado que no le conocemos al intestino todas sus funciones, entonces, por ende, hay cosas que todavía nos falta descubrir sobre la fisiopatología completa del síndrome de intestino irritable. El primer abordaje que hubo acerca de conocer el síndrome de intestino irritable fue en el 2005 con revisiones en el 2011 y el 2017. Bueno, en la fisiopatología, pues existen evidencias que sugieren alguna infiltración de células inmunitarias en el tejido mucoso. Esta va a empezar un problema en la disfunción de la microbiota, alteraciones en la permeabilidad intestinal. Déjenme agarrar el puntero. Va a haber una disfunción de la microbiota, alteración en la permeabilidad intestinal. Con esta alteración va a haber activación del sistema inmune, por eso va a haber una infiltración de mastocitos y eosinófilos que van a inducir liberación de mediadores que inducen el dolor. Esto va a generar una hipersensibilidad visceral, afectando los nervios sensitivos, dando ese dolor y que a su vez puede afectar la motilidad intestinal, presentando cuadros ya sea de estreñimiento o diarrea. También hay alteraciones en la mioelectricidad intestinal. Se pueden presentar ondas lentas o una respuesta postprandio atenuada, lo que va a generar más diarrea o una hiperactividad del músculo liso, generando la presencia de esa diarrea. Así ves, también puede haber alteración de las vías nociceptivas aferentes en el intestino que hacen sinapsis en la médula intestinal,
generando una hiperalgesia intestinal y presentando hipersensibilidad visceral. Además, con los ácidos grasos de cadena corta, los ácidos biliares y los metabolitos derivados de aminoácido que derivan de la microbiota intestinal pueden desempeñar un papel en el desarrollo de la microbiota intestinal. Si bien la fermentación de FODMAP, que vamos a ver más adelante, no genera, dado en la microbiota intestinal, no genera esa fisiopatología, pero sí va a agravar los síntomas porque nos va a dar una mayor producción de gases. Asimismo, también la presentación de la fisiopatología, hay algunos factores de riesgo como las infecciones, los factores psicosociales o factores genéticos. En este caso, por ejemplo, vemos que en edades más jóvenes del sexo femenino o algunas alteraciones funcionales pueden relacionarse con menos severidad o con mayor severidad de la presentación de los síntomas. Sí hay una relación entre esta cuestión de las infecciones y el leaky gut y esta disfunción del eje intestino-cerebro, presentando una disbiosis, una alteración de la barrera de la mucosa y una disfunción del sistema inmune. También hay malabsorción de los ácidos biliares y hay alteración de la motilidad intestinal. Asimismo, también en cuanto a la fisiopatología, se cree que los carbohidratos no absorbidos se presentan como osmóticamente activos, esto es que van a traer agua a la luz intestinal y pues van a aumentar esa cantidad de agua en las heces, haciendo que se presente más diarrea. También va a haber una alteración de la permeabilidad intestinal, una alteración de la motilidad y otros factores como el aumento de lipopolisacáridos y la presencia de gram negativos fecales que van a generar esa disfunción de la barrera intestinal e hipersensibilidad visceral. Se ha visto que la ejecución de una dieta FODMAP nos puede revertir esta hipersensibilidad visceral. Por eso es que esta parte como prevista en el tratamiento de el síndrome de intestino irritable. Como la cuestión de los síntomas en cuanto al síndrome de intestino irritable, el principal es el dolor y la distensión abdominal. Con esta cuestión del dolor, pues no tenemos que pasar en los criterios de Roma 4, que estos nos dicen que el dolor abdominal tiene que ser recurrente, en promedio al menos una vez por semana en los últimos 3 meses, con un inicio de síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico, asociado con 2 o más de los siguientes criterios, ya sea relacionados con alteraciones de la defecación, diarrea o estreñimiento, asociados con el cambio de la frecuencia de las deposiciones, qué tanto esté evacuando nuestro paciente, le tenemos que preguntar muy bien porque a veces el paciente lo olvida, y asociados con la forma o la apariencia de las heces. Existe una falta de definición clara en cuanto a los tipos de síndromes de intestino irritable. Hay varios subtipos en los cuales lo podemos clasificar, que van a depender de la escala de Bristol. Van a verse 4 tipos. El primero, que es la diarrea, el segundo, que es el estreñimiento, que puede ser un patrón mixto en el cual el paciente presenta a veces diarrea, a veces estreñimiento, y lo va alternando con un patrón no determinado o undeterminate y un refractario. De la verdad es que no hay criterios que te digan, este es un paciente que no responde como tal o como para que lo cataloguemos como refractario, por lo cual pues a veces depende un poquito del criterio clínico de cómo querramos nosotros llevar al paciente y se requiere un enfoque interdisciplinario para así manejar de la mejor manera a nuestro paciente. Algunos estudios refieren que este síndrome de intestino irritable refractario lo vamos a catalogar en el caso de que los síntomas persistan durante 6 o 12 meses sin alguna mejoría significativa. La forma más común de síndrome de intestino irritable es la forma diarreica, predominantemente entre un 30 a un 40%. Esta es la escala de Bristol
Le tenemos que hacer mucho hincapié a los pacientes en que vean sus deposiciones, porque a algunos pacientes no les es agradable verlas, pero si no las ven, nosotros no podemos evaluar en qué categoría está, porque si nada más limpian y nos dicen, bueno, está más o menos limpio o no está tan limpio el papel, pero ¿qué características? Son más bolitas como de borreguito o como una cadena, pero más durita, incluso hasta les cuesta trabajo evacuar con una forma de salchicha, pero que se ven grumos algo grandes. Aquí es un claro patrón de estreñimiento y es en cuanto al tipo 1, el tipo 2. Lo que está encerrado en el cuadro verde es una características normales de las heces fecales en las cuales podemos ver un patrón de salchicha en el cual se ven un poco de grietas, pero está más o menos conformada. En el tipo 4 es una forma de salchicha o como tipo serpiente con una forma tersa, suave, o yo le digo a mis pacientes que es una forma pastosa como la pasta de dientes. Eh, o bien el tipo 5 que van a ver manchas suaves con bordes definidos, o sea, como en trocitos, pero bien formados. O sea, pero no tampoco tan duritos como el tipo 1. Y el tipo 6 y el tipo 7 ya es un cuadro diarreico, un síndrome de intestino irritable diarreico, en el cual en el tipo 6 hay piezas esponjosas porque van a estar demasiado irregulares y con con un estado blando. Y el tipo 7 es de plano agua. Muchas veces también hay que hacerles hincapié en que nos digan si tiene moco, sangre, la diarrea, para ver si no hay alguna infección asociada. Por eso nosotros sobre todo los médicos, tenemos que hacer mucha semiología en cuanto a cómo se está presentando el cuadro diarreico, que de todas maneras influye en que se perpetúe el síndrome de intestino irritable. Ahora, factores de riesgo para que se presente el intestino irritable, sobre todo infecciones. Hasta un 10% de los pacientes que tienen síntomas de síndrome de intestino irritable presentan alguna infección y la mayoría van a medicarse con antibióticos que van a alterar la microbiota intestinal y que también nos van a agravar esta situación de el intestino irritable. El estrés juega un papel muy importante en la presencia del intestino irritable, alteraciones en la microbiota, porque puede haber o alteraciones en las neuronas de transmisión de señales hacia el sistema nervioso central, por eso de ahí el eje intestino-cerebro, o también un aumento en la permeabilidad con una inflamación permanente de bajo grado, en la cual nos vamos a dar cuenta que puede haber una disminución de Bifidobacterium o Fecalerium, o bien un aumento de lactobacillus, bacteroides o enterobacterias. Hay alteración en los neurotransmisores de sustancias endocrinas. Hay también que nuestro paciente presente trastornos psicológicos, estos también van a agravar los síntomas del intestino irritable. Los más comunes pueden ser depresión y o ansiedad, porque hay pacientes que lo van alternando. Algún abuso, sobre todo en la edad infantil, ya sea físico, sexual o emocional. Esto nos va a conducir que en la edad adulta sea muy factible que tengan presencia de síndrome de intestino irritable. Alguna dispepsia, sobre todo funcional, con síndrome de intestino irritable y se va a ver aumentada con estrés y ansiedad. Entonces, si nuestro paciente presenta una alteración funcional con dispepsia, va a aumentar su estrés, va a dar más ansiedad y entonces me va a agravar el síndrome de intestino irritable y entonces por eso es que es bidireccional, ¿no? Y factores genéticos. Por ejemplo, en el caso de gemelos, los gemelos monocigotos presentan hasta una frecuencia compartida de un 17.4%, o los gemelos disigotos en un promedio de 8.4%. Desencadenantes de los síntomas, sobre todo la intolerancia alimentaria, de ahí que vaya relacionado a que el manejo vaya también en la cuestión de la dieta. En cuanto a la intolerancia alimentaria, sobre todo si el paciente ingiere alcohol, demasiada cafeína, bebidas carbonatadas, alimentos demasiado grasosos, demasiada fibra, sobre todo si no la tolera, o algunos tipos de fibra, ya lo vamos a ver, o alimentos con lactosa,
y también con exceso de azúcares. El trigo, aquí es un poquito complejo la cuestión del trigo porque muchas veces cuando estamos haciendo dietas FODMAP recomendamos suspenderlo, pero el eliminarlo también, o cualquiera de alimentos esenciales, el eliminarlos de forma permanente nos puede generar unas deficiencias nutricionales, por lo cual el manejo con una dieta FODMAP la tenemos que hacer con mucho cuidado para no generarle estas deficiencias al paciente. O una comida picante, pues generan esta cuestión de inflamación y el síndrome de intestino irritable. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, sobre todo preguntar muy bien a nuestro paciente cómo se encuentra, cuándo inició, cuánto duraron los síntomas, evaluar las posibles causas, ¿no? Por ejemplo, si tuvo alguna infección previa, estrés repetitivo, si tuvo uso de antibióticos o no en esa infección, porque luego a veces alguna intoxicación alimentaria les da diarrea, pero no meten ningún antibiótico, o hay veces que sí comieron algo, les fue muy mal y tuvieron que meter antibiótico. Entonces, esta cuestión de preguntarlo si el estrés de nuestro paciente es agudo o es crónico, si nada más tuvieron un evento muy fortuito o si es como que constante, ¿no? Trabajo de noche y eso me genera mucho estrés, etcétera. Algún trauma psicológico, etcétera. Alguna relación entre el dolor abdominal y el cambio en el hábito intestinal, también lo tenemos que preguntar. Síntomas extraintestinales, si presenta náuseas, vómito, no solo la parte abdominal, etcétera. Otros trastornos funcionales, si tiene algunas comorbilidades como diabetes, o sea, etcétera. Medicamentos, incluidos opioides, porque muchos de ellos nos pueden generar estreñimiento, náuseas. Si presenta síntomas de alarma, los más predominantes, por así decirlo, son la hematoquesia, que es la sangre roja fresca, diarrea nocturna, pérdida de peso inexplicada, y que no esté haciendo dieta, pérdida de anemia por deficiencia de hierro, o bien si tienen síntomas sugestivos. Un segundito que ya se puso aquí medio lenta mi compu. O si tienen síntomas como tal característicos, ¿no? ¿Cómo es la presencia de ese dolor? A la exploración física, pues, ¿qué signos, síntomas presenta? Si hay distensión abdominal, etcétera. Si el paciente tiene antecedentes heredofamiliares de cáncer colorectal o algunas malignidades. Si también hay aparición de síntomas nuevos o que nos sugieran hacia un cáncer de colon, sobre todo la sangre en heces muchas veces nos orienta a, y podemos o no hacer pruebas de laboratorio o de colonoscopia, aunque no son de cajón para todos los pacientes, y realizar un diagnóstico positivo de forma pues convencional, básicamente pues con el dolor, ¿no? Otros síntomas de alarma, extendiendo un poquito la lista que comentaba hace un momento, los síntomas son agudos o progresivos. Nuestro paciente tiene 55 años o más, porque como veíamos al inicio de la sesión, pues sí, generalmente se presenta el síndrome de intestino irritable en edades de personas jóvenes. Entonces, si ya es muy adulto, pues, ¿qué está pasando allí, no? O sea, si tiene un dolor en epigastrio, que si se corre hacia algún lado, a lo mejor tiene un cáncer de páncreas o tiene un cáncer de colon, ir investigando o a lo mejor tiene hígado graso, etcétera, hacer diferenciación de ese dolor, qué pasa con ese paciente, ¿no? Síntomas, si son sobre todo de predominio nocturno, porque normalmente, pues, si el paciente está dormido y está relajado, no debería de presentar síntomas. Síntomas de pancreatitis crónica, fiebre, o si presenta anorexia o pérdida de peso involuntaria, como comentaba hace un momento, anemia por deficiencia de hierro, diarrea sin dolor, sangrado o dolor rectal. Ahí hay que hacer un poquito de diagnóstico diferencial si el paciente tiene varices, hemorroides, que a veces pueden estar sangrando y pues el sangrado pues no es propiamente del intestino, ¿no? Si presenta ictericia o coloración amarilla en piel y tegumentos,
linfadenopatía, atorrea, que es la presencia de grasa en las deposiciones. Si presenta antecedentes heredofamiliares de enfermedades gastrointestinales orgánicas como cáncer de colon, enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, o si presenta como tal intolerancia al gluten. Algunas consideraciones con el diagnóstico. Sí tenemos que hacer una historia clínica completa del paciente, haciendo énfasis en estos factores de riesgo. Mi paciente es mujer, mi paciente es de edad joven, a lo mejor sufrió abuso en la infancia, infecciones gastrointestinales previas, cuántos días ocupó antibiótico, porque hay veces que hasta 14 días luego llegan a manejar. Estrés psicológico, antecedentes familiares de síndrome de intestino irritable. Evaluaciones de la salud psicológica, si el paciente tiene depresión o ansiedad. Pruebas de laboratorio. Podríamos emplear velocidades de sedimentación glomerular, niveles de, si están elevados, los niveles de proteína C reactiva, niveles de calprotectina fecal, se pueden utilizar para diferenciar si es un síndrome de intestino irritable de índole diarreico en la enfermedad inflamatoria intestinal. No se recomienda realizar colonoscopía de rutina a todos los pacientes, solo en aquellos que presentan sangrado rectal, hematoquesia, diarrea nocturna, pérdida de peso inexplicable, anemia por deficiencia de hierro, de antecedentes familiares de cáncer colorectal o alguna neoplasia gastrointestinal, ¿no? Como cáncer de páncreas. O si los pacientes no responden al tratamiento convencional, como estos pacientes de síndrome intestino irritable refractario, pudiéramos investigar con colonoscopia qué puede estar pasando por ahí. No se recomienda de rutina realizar pruebas de manometría no rectal. Esto es para ver qué tan funcional está el intestino. Básicamente, nuestro diagnóstico hacia nuestro paciente es de exclusión. ¿Qué tiene como síntomas y qué no tiene? Pero mucho es clínico. Así nos lo va a reforzar no los decía el algoritmo diagnóstico. Ahora, el algoritmo terapéutico lo vamos a considerar positivo, o bueno, si nuestro paciente tiene síntomas, vamos a darle un manejo general, haciendo una educación y reaseguramiento, dándole modificaciones en el estilo de vida, que haga ejercicio, que disminuyendo el estrés y bueno, ahora empleando la dieta FODMAP. También podemos emplear tratamiento médico como algunas fibras solubles para el caso de síndrome intestino irritable de índole con estreñimiento, algunos antiespasmódicos, sobre todo para mitigar el dolor y un poquito probióticos. Ahorita vamos a ver algunos comentarios acerca de cada uno de estos bullets. Tratamiento médico para el síndrome de intestino irritable, en el cual presentan estreñimiento, podemos utilizar laxantes, agonistas de receptores de serotonina, actividades de canales de calcio como lubiprostona, antagonistas de guanilinato ciclasa como linaclotide. También podemos hacer tratamiento médico para, en caso de que presenten diarrea, utilizando loperamida para mitigar esta cuestión de que están evacúe, porque pues tampoco no es muy agradable ni funcional, por eso es que es incapacitante muchas veces para el paciente. Podemos utilizar agonistas del tipo 3 de los receptores de la recaptura de serotonina, o incluso antibióticos en algunos casos seleccionados. Si los síntomas son persistentes, dolor, y los síntomas dependiendo de hacia qué se caracteriza nuestro paciente, considerar pruebas de laboratorio como la velocidad de sedimentación glomerular, la proteína C reactina, la calprotectina, o bien ya de último recurso las pruebas fisiológicas anorrectales.
También podemos utilizar antidepresivos o moduladores del dolor, como antidepresivos tricíclicos, sobre todo cuando hay demasiados síntomas o cuando hay demasiado dolor abdominal que luego no cede al uso de analgésicos. También podemos utilizar en caso de también inhibidores de la recaptura de serotonina, sobre todo si hay trastornos del estado de ánimo, pacientes con depresión o ansiedad. Si nuestro paciente está catalogado como con síntomas refractarios, esto es que se prolonga de 6 meses a 1 año, podemos considerar psicoterapia para nuestro paciente. Lancet nos saca otro algoritmo en el cual podemos ir dividiendo de acuerdo a edad. Incluso aquí nos habla de mayores de 50 o mayores de 60 años de edad. Por ejemplo, en mayor igual de 40 años con síntomas, pérdida de peso inexplicable o dolor. O sea, tenemos que enfocar hacia dónde se está yendo nuestro paciente. En mayores de 50 años o más que tienen un cambio de hábito intestinal, con sangrado colorectal inexplicable, o en mayores de 60 años que presentan ese cambio intestinal, pero aparte tienen pruebas de sangre oculta en heces y alguna anemia por deficiencia de hierro. También a cualquier edad, si presentan algún sangrado, y nos da algunas opciones de tratamiento, ¿no? Si hay diarrea, si hay constipación o si hay dolor, y nos da los ejemplos de cada uno. Este esquema me gusta más porque me parece un poquito más ordenado que el anterior, que no nos mostraba otra sociedad coreana. Y asimismo nos hace hincapié en opciones de tratamiento. Por ejemplo, si el paciente presenta algunos síntomas, veo que levantan la mano. Por favor, podemos guardar las preguntas al final para que podamos seguir la línea de explicación. Por ejemplo, si presenta síntomas de alarma nuestro paciente, vamos a hacer colonoscopía. Si no presenta síntoma de alarmas, nuestro paciente tiene diarrea, ¿no? Bueno, pues manejo de los síntomas de acuerdo a si es diarrea o estreñimiento. Si presenta diarrea, entonces vamos a checar las heces con calprotectina o con lactoferrina, y si no es determinado, pues vamos a repetir para poder corroborar nuestro diagnóstico. Dieta FODMAP. Esta deriva del acrónimo FODMAP, que proviene del inglés fermentable, olisacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, que se describen a continuación. Generalmente la característica que van a tener es que son carbohidratos de cadena corta con 3 características: que se absorben mal en el intestino, son fermentables y son osmóticamente activos. Esto es que nos van a jalar agua y que nos van a incrementar esa agua intraluminal y nos pueden generar diarrea. Al ser fermentables, pues también nos van a aumentar la producción de gas y esa distensión o hinchazón abdominal, y que se absorben mal, por ende, pues también van a generar estas alteraciones en el intestino. Alimentos bajos en FODMAP, como para que podamos diferenciar entre los que son altos y son bajos. Esta es una lista del Instituto Nacional de Nutrición de Salvador Subirán, y están divididos cada uno por sus grupos de alimentos. No me voy a detener ahí. Y los alimentos altos en FODMAP, lo que nos atañe en la consulta tanto a los médicos que llegamos a prescribir dieta FODMAP, pero principalmente nutriólogos. La duración de la dieta FODMAP va a variar dependiendo de cada individuo. Hay diversos protocolos, dependiendo de la fuente consultada. Pueden variar un poco las semanas en los periodos en los que se va a instaurar este protocolo. ¿Cuáles son los alimentos altos en FODMAP? Estos fructos, disacáridos, monosacáridos, polioles,
van a tener fructosa, lactosa, manitol, sorbitol, GOS y fructanos, que si son altos van a ser muy fermentables, nos van a jalar agua y nos van a dar esa distensión. Entonces, aquí está una lista bastante detallada. Si gustan, les comparto el documento para que se los haga llegar. O me pueden escribir en mis redes sociales que las pongo al final y les comparto el documento. Y aquí, con cada uno de los grupos de alimentos que nosotros lo que tenemos es que hacer es pausar estos alimentos, que el paciente los conozca y que no los consuma para que pueda haber una disminución de esa inflamación, disminución de los síntomas y que pueda regresar esas uniones de esa separación de los enterocitos a nivel de la luz intralumínica. Otras listas, dependiendo la fuente que consulten, hay diversas listas canadienses, de Estados Unidos, etcétera. Esta es otra de ellas. Y bueno, ¿cómo vamos a implementar dieta FODMAP? Esta va a ser por fases. Vamos a seleccionar de acuerdo al tipo de paciente, si tiene más estreñimiento o diarrea. La primera fase, que es de restricción, puede ir promedio 4, 6 o hasta 8 semanas. La fase 2, que es de reintroducción, en la cual vamos a pausar todos estos alimentos que vemos aquí. Los vamos a pausar, que el paciente no coma agua de coco, que no coma cebolla, nada de jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces también tiene que ser como muy detallista en leer etiquetas, sobre todo toda la cuestión de ultraprocesados, que luego son altos en jarabe de maíz de alta fructosa y por eso generan tanta inflamación. En la cuestión de la reintroducción, puede ir de 6 a 8 semanas, en las cuales vamos a ir viendo poco a poco cómo va, digamos, respondiendo nuestro paciente. Yo les recomiendo de ir reintroduciendo como en pequeñas fases, dependiendo de la literatura que puedan consultar, los van seleccionando por grupos de alimentos. A su vez, yo lo que le digo a mis pacientes es que de esos grupos de alimentos vas a hacer como las dietas de los bebés. Tienes que ser bien aburrido en la reintroducción de alimentos. O sea, unos 3 días de que solo metes cebolla para saber si ya toleras la cebolla. Unos 3 días de solo vas a meter ajo y a tus demás alimentos que no son FODMAP, para saber si el ajo es lo que si ya lo estás tolerando, etcétera. O sea, dependiendo de la coliflor, etcétera. Pero poco a poco, porque luego hay veces que los pacientes en su ánimo de ya casi me van a dar de alta, ya puedo ir metiendo lo que me gusta o pues para darle variedad a mis alimentos, meten un montón de alimentos de forma simultánea muy atropellada y entonces no sabemos a quién echarle la culpa de que cuál fue el alimento que todavía sigue inflamando el paciente, porque los pacientes no son de libro. O sea, es cómo está presentando las características clínicas del paciente. Entonces, aquí sí les menciona 2, 3 ditas, entre uno y otro. Y la tercera fase de personalización. Vamos a ver qué alimentos sí podemos ya dejar de forma permanente porque ya hubo esa antiinflamación y que ya no presenta cuadro clínico muy importante el paciente, que siempre podemos reintroducir un 80% de los alimentos que suspendemos, pero esto sí va a depender de cada paciente. Me tocó el caso de una paciente que nos quedamos con muy poquitas cosas porque todavía presentaba mucho cuadro clínico, mucha distensión, mucha inflamación, aunque también va muy de la mano que maneja mucho estrés. Consideraciones adicionales, ¿cuándo derivar a un dietista experimentado? Cuando los pacientes desean iniciar una dieta FODMAP, no todos los nutriólogos lo manejan, no todos los bariatras lo manejan, no todos los médicos lo manejan. Bueno, menos los médicos, nos dedicamos un poco menos a esto. Ahora sí que zapatera tus zapatos si lo sabes hacer y si no, derívalo a quien sí lo sepa hacer. Pacientes que ya siguen dieta FODMAP, pero que están estancados en pasar a una siguiente etapa, hay que derivar con un especialista. Pacientes con múltiples dietas
que el paciente clásico de que quiere hacer dieta para perder peso, pero que aparte tiene diabetes y que aparte tiene colitis, ¿no? Entonces son como que varias cosas que le tienes que tomar en cuenta para suspenderle aquí, suspenderle allá, o si es un paciente con hiperuricemia, así de, ok, ¿cómo voy a ajustar las proteínas para que no agravar o que se le presente un cuadro de gota, pero que no pierda tanta proteína porque varias de las legumbres pues las suspendemos porque suelen ser fermentables. Pacientes con riesgo de desnutrición, que presentan un 5% de pérdida de peso en un mes o de un 10% en 6 meses que no estaban buscando perder peso. A veces hacen la dieta y la llegan a hacer un poco mal y presentan este cuadro, entonces hay que derivar, ¿no? Pacientes con conductas alimentarias alteradas, con anorexia, bulimia, sobre todo anorexia, hay que identificarlos también, con problemas de salud crónicos, y si tiene algún tratamiento médico, como en este caso la diabetes. Tratamiento farmacológico, el que tiene una evidencia fuerte de que sí es recomendable son los agonistas del guanilato ciclasa, como la linaclotide o la plecanitida, que son para mejorar la función intestinal, sobre todo para quienes tienen estreñimiento. O sea, hay procinéticos, etcétera, pero no se pueden usar todo el tiempo porque también tenemos que tener cuidado, sobre todo los médicos, para no generar un intestino perezoso y que al rato el paciente pues tenga un estreñimiento muy complicado. El tratamiento farmacológico en cuanto a estas subcategorías, curiosamente, aquí en la Sociedad de Neurogastroenterología y Motilidad coreana, nos dice que tienen una evidencia de moderada a débil el utilizar fibras solubles, laxantes, antiespasmódicos, el uso de loperamida en el caso de pacientes con diarrea, agonistas de los receptores de serotonina, ya sea el tipo 3 o tipo 4. Los tipo 3 generalmente son antieméticos, como el aldosterón, que va a mejorar la consistencia de las heces en el caso de pacientes con intestino irritable previamente con diarrea, o procinéticos, como les decía hace un momento, en especial la metoclopramida, que en el caso de estreñimiento, pues sí es un procinético, le va a decir al intestino trabaja más rápido para que el paciente pueda evacuar, pero le podemos generar un estreñimiento a largo plazo porque ya su intestino no reacciona de igual manera. Antibióticos, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, los inhibidores de la recaptura de serotonina como fluoxetina, paroxetina, sobre todo cuando el dolor no cede, lubiprostona, cuando hay mucha distensión y dolor abdominal, y probióticos tienen también, para esta sociedad, tienen una evidencia débil, pero vamos a ver una cosita un poquito más adelante. En esta diapositiva. La eficacia de los probióticos en el síndrome de intestino irritable, sí me encontré que sí existen cepas que pueden mejorar la sintomatología. Este fue un estudio de 114 pacientes en un rango de 18 a 75 años, en los cuales se empleó Lactobacillus bifidobacterium y bacilos que pueden ser útiles para esta sintomatología, en especial Bifidobacterium bifidum, que fue la cepa que mejor resultados presentó a razón de un tratamiento de 4 semanas. Y también se puede combinar algunas cepas con los géneros Lactobacillus, Bifidobacterium o Streptococcus, también por un periodo de 4 semanas. Aunque sobre todo los que se encuentran diplomantes en el diplomado de microbiota, pues sabemos que los tratamientos con probióticos generalmente los extendemos un promedio de 12 semanas. Entonces, este es un estudio que nada más lo hizo 4 semanas. De hecho, sí refieren que sí les da pie a que se hagan más estudios para reafirmar que sí tienen esta mejoría en los síntomas, pero sí fue un resultado satisfactorio, ¿no? La dieta FODMAP y implicaciones, por ejemplo, para el lado de la microbiota, puede reducir significativamente los síntomas y conducir a una reducción de las poblaciones microbianas beneficiosas, por lo cual
se requieren estrategias para mitigar estos efectos como la fase de reintroducción o el uso de probióticos. Lo que ya les comentaba hace un momento, si estoy quitando grupos de alimentos, el paciente puede tener algunas deficiencias nutricionales, entonces estar como muy pendiente, sobre todo clínicamente del paciente, qué síntomas presenta en cuanto a deficiencias y estar al tanto, ¿no? O incluso suplementar en el caso que lo requiera. Dieta FODMAP e inteligencia artificial, eso me pareció bastante interesante, o sea, cómo ya la tecnología nos está llegando, en el cual una dieta personalizada, FODMAP, por inteligencia artificial, se perfila como un enfoque prometedor para el manejo integral del síndrome de intestino irritable. Entonces, bastante interesante. Y otras aplicaciones de dieta FODMAP, por ejemplo, no nada más la utilizamos en adultos, también la podemos utilizar en niños, por lo cual también estemos pendientes de nuestros chiquitos. Y pues herramientas para los pacientes. Hay muchos, ya actualmente hay muchas aplicaciones. Incluso hubo un estudio que sí la utilizó esta aplicación FODMAP by Food Maestro, en el cual más de 20,000 pacientes hicieron su registro y sí se vio que mejoraban estos síntomas intestinales porque los monitoreaban mejor. Les ayudaba a detectar cuáles eran los alimentos que les detonaban los síntomas y les permitía un mejor autocuidado a largo plazo. Entonces, si tienen pacientes que tienen estos problemas, recomiéndenle alguna aplicación. Hay un montón. Le pueden dar en sus teléfonos, en iPhone, en iOS, FODMAP, y les va a dar un montón de aplicaciones. Esta de Monash es de una universidad y pues está para ambos sistemas. Y pues muchas gracias. Son mis redes sociales para que si gustan que les pueda compartir el documento con todo el listado de los alimentos altos y bajos en FODMAP, porque vienen en un mismo documento, y pues abierta a sus preguntas. Por favor. A ver, vamos. Muchísimas gracias, doctora, por esta gran ponencia, la verdad. Bueno, hablaba con usted antes de la sesión y es que se me hace en lo personal como estudiante de nutrición una de las dietas más complicadas de manejar y sin duda esta clase en lo personal me hizo como que comprender o terminar de entender los temas. Entonces vamos a dar espacio para unas preguntas. El chat ya se encuentra abierto. Mm, Mira, tienen que meterse a MedScientific los que están preguntando que cuál es el diplomado que estoy tomando, porque ahí está. Ya vamos bastante avanzados. Es una generación muy grande, pero seguramente van a poder entrar en la segunda generación. Perdóname, Garcini, que te interrumpí, pero acá están poniendo, andan muy activos. no, no se preocupe, doctora. A ver, Nos dicen por aquí, bueno, además de varias felicitaciones y comentarios por una excelente ponencia, ¿en qué casos se recomienda el uso de antibióticos? sobre todo si tienen casos de síndrome intestino irritable con diarrea y que vaya asociada a síntomas. Puede que tengan alguna infección. O sea, ahí sí el nutriólogo, ¿sabes qué? Vete con el doctor, porque si ya presentan fiebre, náuseas, vómito, probablemente esté acompañada tu colitis con alguna infección. Entonces ahí podemos emplear algún antibiótico. Súper. Otra pregunta que nos hace Gabriela, nos comenta, bueno, más bien nos pregunta, ¿sería factible antes de poner una dieta FODMAP que se ejecute una desparasitada al paciente? No, ya no se utiliza el desparasitarte cada año y toda la familia y así. Cuando yo estudié medicina, soy egresada de la Facultad de Medicina, sí era así, así nos lo enseñaron en la escuela, pero actualmente no. O sea, tú para desparasitar a un paciente, primero tienes que demostrar que tiene un parásito patógeno, y determinar cuál es. Entonces,
se tiene que hacer un corpoparasitoscópico, generalmente en serie de 3, o sea, 3 muestras en diferentes momentos, y llevarla al laboratorio para pedir que evalúen si hay esos parásitos, porque ¿cómo vas a dar tratamiento de algo que a lo mejor ni existe? Entonces, esta cuestión de que hacíamos antes de tratamiento preventivo, no. ¿Por qué? Porque aparte, los antiparasitantes que se utilizan, aunque son de amplio espectro, no son específicos. Y entonces le dan a la microbiota tanto buena como mala. Y nuestra microbiota está conformada por virus, bacterias ah, y protozoos. Entonces, si no, te llevas a los buenos también, ¿no? Entonces ya no se hace así. Entonces, Claro, primero claro. busca. Ujú. Sí, sí. No, le decía que me parece muy importante precisamente eso porque no discrimina el uso de los antibióticos, no discrimina entre las bacterias que nos afectan y las que no. Y nos pregunta también por aquí, ¿el uso de timebutina y bromuro de pinaverio es recomendable y por cuánto tiempo se debe dar el tratamiento? Eh, Se puede dar una semana, 10 días junto con dieta. No le podemos dejar solo al fármaco para que este fármaco lo que nos ayuda es a disminuir la distensión abdominal y a disminuir las flatulencias o los gases. Entonces, principalmente pues quitar el origen, ¿no? O sea, si el paciente está comiendo cosas muy azucaradas, si me eché algo que tenía jarabe de maíz de alta fructosa, pues se va a fermentar en mi intestino y pues me va a inflamar, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué genero algo que me va a generar? O me comí un brócoli asado, con coliflor y demás, y entonces fue y hizo lo suyo en mi pancita. Entonces, quitar lo que te origina esa inflamación, dejar descansar el intestino un par de semanas, en este caso, si haces la sumatoria entre las fases, pues puede ser entre 2 y 4 meses en que estés pimponeando esta cuestión de descanso para el intestino, para que la barrera intestinal esté bien, y principalmente eso, ¿no? O sea, no todo es fármaco también. Súper, muchísimas gracias. Ahora nos preguntan mucho sobre qué probióticos usted cree que son los más recomendables en estos casos. Las cepas que ya comenté, lo que sí ya me faltó verificar, porque a veces la teoría es muy padre y llevarlo a la práctica. Digo, antes de estos estudios este estudio que les comentaba, yo generalmente trataba de darles probióticos con Bifidobacterium, lactobacillus, etcétera, pero considerando estas cepas que comenta este estudio, ya no tuve oportunidad de verificar alguna marca en México, porque a veces la teoría es muy padre, pero la práctica, ¿cuál de estos enfocado a lo que sí ya está demostrado, cuál marca le voy a dar a mi paciente y si sí está disponible en México? Entonces, esa me la llevo de tarea, y la estaré publicando en mis redes sociales. Perfecto, entonces ahí la estaremos siguiendo para saber la respuesta. Como última pregunta, nos hacen en este comentario sobre en qué momento podemos utilizar la glutamina para ayudar a sanar el intestino. También me la llevo de tarea. No está como tal descrita en el protocolo de síndrome de intestino irritable para mejorar. O sea, tu pregunta va encaminada hacia la permeabilidad intestinal. Me la llevo de tarea. ¿Qué tanto está demostrado que sí funciona? Y si sí funciona, ¿qué tanto tiempo y qué tanta cantidad? Entonces, me llevo esas dos de tarea, los probióticos y la glutamina. Súper bien, pues muchísimas gracias, doctora. Ahí estaremos al pendiente de sus redes sociales para conocer la respuesta de estas dos preguntas. Ujú. Y nada, esperamos tenerla de regreso tal vez en algún curso o en alguna sesión en alguna otra sesión académica con usted, que la verdad fue un gusto conocerla y un gusto tomar esta clase tan enriquecedora. Muchísimas gracias, Garcini, de verdad, eres un amor.
Gracias a los que se conectaron, y pues no olviden tampoco, seguir los cursos de Med Científica. Hay mucha oferta académica, entre esos el diplomado que les acabo de comentar. Todavía estamos cursándolo, entonces pues va también un poquito de la mano. De hecho, ahorita están, en algunas sesiones. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan muy bonita noche.